Muy buenas a todos, vamos a seguir resolviendo problemas de posiciones de diferentes comunidades autónomas. En este caso vamos con Madrid del año 2025. El ejercicio número 1 con distintos apartados, veis que tiene hasta desde el apartado A hasta el apartado F, es decir, 6 apartados, pero de los cuales tenemos que tener en cuenta que el apartado C y el apartado D, ¿de acuerdo? El día de la prueba indicaron desde los distintos tribunales que se anulaban, ¿de acuerdo? Que se anulaban el C, el D y el E, ¿de acuerdo? El C, el D y el E quedaban anulados completamente para el desarrollo de la prueba. Es decir, que nosotros vamos a resolver el A, el B, el C no era completo, perdón, el C no era completo, sino una parte de él, ¿de acuerdo? El C era una parte de él, es decir, solamente vamos a resolver la mitad. El D y el E completo y el F sí que había que resolverlo, ¿de acuerdo? Esa sería la estructura que quedó del examen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una vez dicho esto, podemos comenzar con la resolución del mismo, donde nos dice que en un volumen de 10 litros, es decir, vamos a tener un volumen de 10 litros, vamos a indicar que esto es de Madrid, que no lo he colocado, ¿de acuerdo? De Madrid del año 2025. Y si en un volumen de 10 litros se introducen 2 moles de A, es decir, de A vamos a tener 2 mol, de B nos dice que vamos a tener 1 mol, de tal forma que nos da también la ecuación química ajustada, nos da esta ecuación química ajustada, es decir, nos dice que A en estado gaseoso va a reaccionar con B, con 3 de B también en estado gaseoso, y nos dice que forma 2 moles de C, ¿de acuerdo? Por lo tanto, inicialmente nosotros tendríamos 2, 1 y 0, ¿de acuerdo? Eso es lo que tendríamos inicialmente. En el equilibrio, una vez establecido establecido el equilibrio, pues tendríamos 2 menos x, tendríamos 1 menos 3x, ¿de acuerdo? Y de este tendríamos 2x. Esto sería lo que habría inicialmente y esto es lo que tendríamos en el equilibrio, ¿de acuerdo? Dice que tenemos 227 grados centígrados, es decir, tenemos 500 Kelvin, que no lo hemos anotado antes, tenemos 500 Kelvin después de calentar, y dice que se alcanza el equilibrio en el que el número de moles de B es igual al número de moles de C, es decir, en el equilibrio lo que nos viene a decir que los moles de B van a ser igual a los moles de C. Es lo que nos dice el ejercicio como dato, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos está diciendo el ejercicio como dato. Dice, calcule los moles de cada componente en el equilibrio, el valor de las presiones parciales y la presión total del recipiente en el equilibrio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como nos dice que en el equilibrio los moles de B van a ser igual a los moles de C, lo único que tenemos que hacer es igualar los moles de B en el equilibrio, 1 menos 3x, vamos al apartado A, igual a 2x, de tal forma que x vamos a tener un valor de acuerdo, un quinto, es decir, que el valor de x van a ser 0,2 moles, ¿de acuerdo? Es el valor de x. De tal forma que en el equilibrio, nosotros en el equilibrio tendremos 1 menos 3 por 0,2, es decir, tendremos de aquí 0,4, del A tendremos 1,8 y de C tendremos, ¿de acuerdo?, 0,4. 4 es lo que vamos a tener, de acuerdo, de tal forma que se cumple que los moles de B van a ser igual a los moles de C. Por lo tanto, ya tenemos los moles de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? En el equilibrio. Por lo tanto, el número total de moles que tendremos será 1,8 más los moles de A más los moles de B más los moles de C, ¿de acuerdo? Es decir, tendremos un total de 2,6 moles. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Pues para calcular, de acuerdo, el apartado A nos dice que tenemos que utilizar las presiones parciales y la presión total. Pues vamos a calcular la presión total inicialmente. ¿De acuerdo? Ecuación de los gases, P por V igual a nRT. De tal forma que tenemos la presión que la vamos a calcular, el volumen que lo teníamos inicialmente, que eran 10 litros, ¿no? Igual al número de moles totales, 2,6 por la constante, 0,082 atmósfera litro por mol Kelvin, por la temperatura que hemos dicho que eran 500 Kelvin, de tal forma que de aquí despejamos la presión y obtenemos un valor de 10,66 atmósferas. Si continuamos, ya tenemos la presión total, vamos a hacer las presiones parciales, de tal forma que la presión parcial de A va a ser igual a la fracción molar de A por la presión total, es decir, que tendremos que la fracción molar de A
va a ser igual a 1,8, que es lo que hay de A, partido de los moles totales, 2,6 por 2,66, tendremos un valor de 7,38 atmósferas. La presión parcial de B, que como es el número de moles, será igual que la presión parcial de C, será la fracción molar de cualquiera de ellos por la presión total, es decir, que tendremos que ser igual a 0,4 partido de 2,6 y todo esto por la presión total, perdón, he puesto, es 10, que he puesto 2, sería 10,66, ¿de acuerdo? 10,66. Y obtendremos un valor de 1,64 atmósferas las presiones parciales de B y de C. De tal forma que el apartado A, que nos estaba pidiendo, de acuerdo, la presión total y las presiones parciales, las tendríamos. Dice, determinen los valores de la constante de equilibrio K sub C y K sub P. Nos vamos al apartado B y nos pide K sub P y nos está pidiendo K sub C. De acuerdo, lo más sencillo en este caso sería calcular K sub P y después, a través de su relación con K sub C, de acuerdo, pues determinar K sub C. De tal forma que la presión de C, de acuerdo, según la ecuación química que tenemos, de acuerdo, planteada, la presión parcial de C al cuadrado, en el denominador tendremos la presión parcial de A por la presión parcial de B al cuadrado. Teniendo estos valores, que ya lo tenemos, que lo acabamos de calcular, 1,64 al cuadrado, partido de 7,38 por 1,64, este es al cubo, porque ahí son 3b, 1,64 al cubo, ¿vale? Obtenemos un valor de 8,26 por 10 elevado a menos 2 atmósfera a la menos 2, ¿de acuerdo? Eso sería K sub P. Nos vamos a calcular K sub C, teniendo en cuenta que K sub C va a ser igual a K sub P partido de la constante por la temperatura elevado a delta N, variación del número de moles. Calculamos esta variación del número de moles, teniendo en cuenta que en los productos tenemos un 2 y en los reactivos tenemos 3 y 1, 4. Es decir, delta N tiene un valor de menos 2, K sub P, que la acabamos de calcular, ¿no? Que hemos dicho que es 8,26 por 10 elevado a menos 2, partido de RT, es decir, partido de 0,082 por la temperatura, que era 500, elevado a menos 2, ¿vale? Y obtenemos un valor de 138,9 molar a la menos 2 igualmente. Vale, ya tenemos el apartado B. Ahora el apartado C, que estaba incompleto, es decir, que no lo tenemos que hacer completo porque solamente vamos a terminar la fórmula empírica, es decir, para la fórmula molecular había un dato erróneo dado, ¿de acuerdo? Indicando lo que es el nitrógeno, nos dice que tiene un valor de 82,5% y el hidrógeno un 17,5%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí es bastante sencillo, esta parte sería bastante sencilla, tendremos 82,5 entre 14, 17,5 entre 1, ¿no? De la forma que este tiene un valor de 5,89 y este un valor de 17,5, es decir, que la relación que guardan es 1 a 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la fórmula empírica sería la correspondiente al amoníaco. La fórmula empírica es la correspondiente al amoníaco, ¿de acuerdo? Y el apartado D, ¿de acuerdo? Que no sería el D como tal, sino que sería el F, ¿de acuerdo? Dice, justifica haciendo referencia a su enlace, geometría molecular, fuerza polar a polar, la solubilidad del compuesto C. Este tampoco se podría hacer, un segundo. Se podría hacer el de Le Chatelier. El F también lo anularon, perdón, es el F, este estaría anulado. Este estaría anulado, este estaría anulado y el E sí que se resolvería, ¿vale? Nos dice, una vez alcanzado el equilibrio se introduce en el matraz 0,1 mol del compuesto C.
¿de acuerdo? Bueno, pues lo que ocurre es que al introducir un mol del compuesto C, es decir, añades, si lo que vamos a tener es A más 3B para dar 2C, esta sería la reacción, ¿de acuerdo? Si lo que vamos a añadir es el compuesto C, bueno, pues la tendencia natural de la reacción es desplazarse hacia la izquierda por el principio del Le Chatelier, ¿de acuerdo? Es decir, lo que vamos a decir, al aumentar la cantidad del compuesto C en el equilibrio, la reacción tiende a compensar esta de aumento del producto y por lo tanto se va a desplazar hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Aumentando la concentración aumentando la cantidad de A y de B en este caso, ¿vale? Bueno, pues este sería el ejercicio número 1 de Madrid del año 2025, que como veis del mismo nivel que tenemos resuelto en nuestras relaciones de problemas. Continuamos con el ejercicio número 2 de Madrid de 2025, esto es el ejercicio número 2 de Madrid, ¿de acuerdo? Un segundo, el ejercicio número 2 de Madrid del año 2025, ¿de acuerdo? Es un ejercicio muy típico de termodinámica, donde vamos a tener tres estados A, B y C, ¿de acuerdo? Donde nos dan los datos a través de un diagrama, nos dan los datos de algunos de ellos y además nos dicen que el proceso BC, ¿de acuerdo? El proceso BC es una comprensión isoterma, es decir, nos dice que el proceso BC tiene lugar a temperatura constante, ¿de acuerdo? El AB tiene lugar a presión constante, ¿de acuerdo? Mientras que el CA tiene lugar a volumen constante, ¿de acuerdo? Ese es un poco los pasos que tenemos en cada uno de los pasos que tenemos en este ciclo, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que P sub A, V sub A y T sub A, vamos viendo qué datos tenemos de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Para ir desgranando todos los datos que nos aporta el problema. Por lo tanto, P sub A tenemos un valor de acuerdo, 4 atmósferas, V sub A tendremos un valor de 8,2 litros y T sub A lo tendremos que calcular, ¿de acuerdo? P sub B, V sub B y T sub B, ¿de acuerdo? Tenemos que P sub B va a tener un valor, ¿de acuerdo?, de 4 atmósferas también. 4 atmósferas, un proceso a presión constante de AB. V sub B tiene un valor de 16,4 litros y la temperatura B no lo tenemos. Para el caso C tenemos que P sub C tiene un valor de 8 atmósferas. V sub C tiene un valor de 8,2 litros, y temperatura C no sabemos cuál es, ¿de acuerdo? Pero lo que sí sabemos es que T sub B y T sub C son las mismas, ¿de acuerdo? Sabemos que T sub B va a ser igual que T sub D. Estos datos sí que los vamos a tener, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos dice? Nos da el valor de C sub V. C sub V nos dice que es 3 calorías partido de mol por Kelvin, ¿de acuerdo? Para pasarlo a julios partido de mol Kelvin, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 4,18 y obtenemos el valor de 12,54 julios partido de mol Kelvin, ¿de acuerdo? Nos da la transformación de atmósfera a pascales, nos da el valor de R, ¿de acuerdo? Tanto julio mol Kelvin como en calorías mol Kelvin, y nos da incluso el cambio de una caloría 4,18 julio, es decir, tenemos todos los datos, ¿de acuerdo? Y nos pide, bueno, pues que calculemos las distintas etapas del ciclo, trabajo, ¿de acuerdo? Nos pide trabajo, nos va a pedir calor y nos va a pedir variación de energía interna, es decir, un ejercicio muy típico de termodinámica, ¿de acuerdo? Un ejercicio muy típico de termodinámica. Bueno, tenemos C sub V, por lo tanto podemos sacar también C sub P ya, podemos sacar C sub P teniendo en cuenta que C sub P menos C sub V va a ser igual a R, y por lo tanto de aquí tenemos C sub V ya, que es 12,54, tenemos que R tiene el valor de 8,3114, por lo tanto tenemos que C sub P será igual a 8,314 más 12,54, por lo tanto tendremos en este caso que C sub P tiene un valor de 20,85 julios partido de mol Kelvin, ¿de acuerdo? Es decir, ya tenemos C sub V y tenemos C sub P. Vamos a calcular, por ejemplo, podemos calcular T sub A, ¿de acuerdo? Vamos a calcular T sub A, T sub B y T sub C.
teniendo en cuenta que inicialmente tenemos 4 moles, ¿de acuerdo? Aplicando la ecuación de los gases, P sub A por V sub A, que los tenemos igual el número de moles, constante de los gases por T sub A, es decir, tenemos todos los datos para calcular la temperatura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de aquí podemos sacar que T sub A tendría un valor de 4 por 8,2 P por V, ¿de acuerdo? Atmósfera por litro, partido de la constante 0,082 atmósfera litro por partido mol Kelvin, por también 4 moles, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un valor de 100 Kelvin, este sería T sub A, ¿de acuerdo? T sub A tiene un valor de 100 Kelvin. Hacemos lo mismo para B o C, daría exactamente igual, para B o C, ¿de acuerdo? Hacemos exactamente lo mismo para B o C, 4 por 16,4 litros, partido de 0,082, partido de los 4 moles, y obtenemos un valor de 200 Kelvin, ¿de acuerdo? Este sería T sub B, pero sería también T sub C, ¿de acuerdo? Sería T sub B y T sub C. Por lo tanto, una vez que ya tenemos todos estos datos, bueno, podemos ir calculando variación de energía interna, calor, ¿de acuerdo? Trabajo para cada uno de los casos. En este caso, tenemos que es de A a B, ¿de acuerdo? Que tiene lugar a presión constante, es un proceso isóbaro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el trabajo realizado va a ser menos la presión por la variación de volumen. Tenemos que la presión va a ser 4 atmósferas para pasarlo, de acuerdo al sistema internacional, será menos 4 por 101.325. Tenemos este, ¿de acuerdo? Lo tenemos, nos lo da el ejercicio. Una atmósfera son 101.325 pascales, es decir, ya lo tenemos en pascales. Ya lo tenemos en sistema internacional, por volumen final 16,4 menos volumen inicial 8,2, ¿de acuerdo? Por 10 elevado a menos 3, porque tendríamos litros, para pasarlo de litros a metros cúbicos sería 10 elevado a menos 3. Recuerdo la equivalencia, un decímetro cúbico es un litro, ¿de acuerdo? Un decímetro cúbico es un litro, ¿vale? O un metro cúbico, 10 elevado a 3 litros, ¿de acuerdo? Esa sería la equivalencia. Por lo tanto, para pasar de litros a metros cúbicos tendremos sistema internacional, bueno, simplemente por 10 elevado a menos 3. Y obtenemos un valor de menos 332.346 julios, ¿de acuerdo? Ese sería el valor, o menos 3,32 menos 3,32 kilojulios, un segundo, 4 por 101.325, ¿de acuerdo? Por 8,2 por exponente menos 3, ¿de acuerdo? Sería 3.323,46, ¿de acuerdo? Ahí faltaba la coma, 3.323,46 o 3,32 kilojulios. Ese es el valor que se obtiene para el trabajo en el proceso AB, ¿de acuerdo? Vamos al calor, que también nos lo pide, es decir, Q sub P, ¿de acuerdo? Que es la variación de entalpía, que va a ser el número de moles, C sub P por variación de temperatura, es decir, que tenemos que será 4 el número de moles por 20,85 C sub P, que lo hemos calculado anteriormente, temperatura en Kelvin, 200 temperatura final, menos 100 temperatura inicial, y obtenemos un valor de 8.340 julios, 8,34 kilojulios, ¿vale? Ese es el calor para el proceso AB. Variación de energía interna, ¿de acuerdo? El calor a volumen constante, NC sub V por variación de temperatura, es decir, que tenemos 4, C sub V, que lo hemos calculado anteriormente en el sistema internacional, 12,54 por variación de temperatura, exactamente igual que antes, y obtenemos un valor de 5.016 julios, 5,02 kilojulios, ¿vale? Esa es la variación de energía interna, es decir, ya tenemos de A a B, ¿vale? Ya tenemos de A a B. Ahora vamos a hacer de B a C. Ahora vamos a hacer de B a C, ¿de acuerdo? Que es a temperatura constante, ¿de acuerdo? El proceso es un proceso asiotermo, por lo tanto esto implica que la variación de energía interna va a ser 0, es decir, ya hay un dato que lo tenemos, ¿de acuerdo? Para el proceso asiotermo. Trabajo menos N por C sub
menos n por constante, por temperatura, por el logaritmo neperiano de v sub c, v2, menos v1, v sub c, v sub b, ¿de acuerdo? Para un proceso isotermo, es decir, que tenemos menos 4 por 8,31 por la temperatura, que son 200, ¿de acuerdo? Que es isotermo, este proceso nos lo da el ejercicio, logaritmo neperiano de 8,2 entre 16,4. Y obtenemos un valor de 4.608,04 julios, lo que es lo mismo 4,61 kilojulios, ¿vale? Se comprime, por eso resulta ser positivo, ¿de acuerdo? Se comprime y por lo tanto por eso es positivo ese valor, ¿de acuerdo? Vamos al calor, que es, para este caso sería menos el trabajo, ¿vale? En este caso el calor menos 4,61 kilojulios. Calor desprendido, ¿de acuerdo? En esa comprensión se desprende calor. Bueno, pues vamos al último proceso, que sería de CAA, que es un proceso que tiene lugar a volumen constante, es un proceso isócoro, ¿de acuerdo? Por lo tanto el trabajo va a ser cero. En la anterior temperatura constante, variación de energía interna cero, en este caso el trabajo va a ser cero, ¿de acuerdo? Por lo tanto el calor aquí será igual a la variación de energía interna, número de moles, C sub V por variación de temperatura, es decir, tendremos 4 por 12,54, ¿de acuerdo? Por la variación de temperatura que hemos dicho que es 100 menos 200 menos 5.016 kilojulios, ¿de acuerdo? Es decir, menos 5,02 kilojulios. Estos son julios, perdón, y no kilojulios, ¿de acuerdo? Bueno, el calor liberado, ¿de acuerdo? Por eso es negativo al disminuir la presión a volumen constante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el calor es liberado. Bueno, pues ya tenemos calor, tenemos trabajo, tenemos variación de energía interna de cada uno de los pasos de este ciclo, ¿de acuerdo? Como veis, es un ejercicio muy típico de termodinámica y es sencillo, ¿de acuerdo? De los que hemos resuelto varias veces durante nuestras relaciones de problemas, por lo tanto se puede hacer fácilmente. Venga, pues podemos continuar.